Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos de Radio Portales de Valparaíso. Como dice, ya le quité a Francisco la primera de Chile, en el programa Vamos, Somos Chilenos. Como siempre, hoy día tenemos, en este día, viernes 9 de mayo, de, que ya estamos con lluvia. Bueno, hoy día no, pues hoy día ya se normalizó el tema. Así que tenemos invitados que vamos a hablar de un importante y un interesante tema en este programa. Como siempre con nosotros, Daniel de la Hoz, Francisco Martínez, en Vamos Somos Chilenos. Bienvenido Arturo, ahí vamos a ir conversando, Arturo Undurraga, que es presidente del directorio del Hogar Arturo Prat. Para nosotros es un placer tenerte aquí en el programa Vamos Somos Chilenos de Radio Portales Valparaíso. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos los que están participando de este audio, de esta transmisión. Agradecerles la invitación porque evidentemente la difusión del hogar Arturo Prat para nosotros es fundamental. Y este tipo de medios, olvídense lo que nos colabora. Así que nuevamente a nombre del directorio, les agradezco mucho la invitación y el espacio que me dan. Perfecto. No, Bueno, nosotros te oye, agradecemos a ti, Arturo, de haber asistido a esta reunión porque realmente nos interesa de que la ciudadanía conozca cuáles son las cosas que hacen este tipo de instituciones que están muy ligadas a la Armada, principalmente cuando hoy nos encontramos en el mes del mar y es importante que la ciudadanía conozca esta noble acción que realizan ustedes con mucho esfuerzo y totalmente gratuita. Bueno, y esta hora, digamos, los tutores que nos van escuchando a las 19 horas, ¿no es cierto?, es la hora del taco. Así que tenemos una muy buena sintonía y nuestro programa, digamos, ha tenido muy buen rating. Así que por eso es interesante que tú nos puedas comentar respecto de las labores que hace el Hogar Arturo Prat. Ok. Miren, no sé si quieren que les parta contando un poco cómo nace el hogar, porque creo que es importante para poner correcto. en contexto. El hogar Perfecto. Arturo Prat nace el 22 de agosto del año 1922. O sea, este es un dato que creo que es importante, porque tenemos más de 100 años en esta obra. Y nace por un grupo de 35 señoras que ven un grupo de niños, 42 niños, en una comisaría del Paraíso. Niños que eran abandonados por sus papás, niños vulnerados en sus derechos, etcétera, y que estaban abandonados en esta comisaría porque no había dónde tenerlos. Y estas señoras se juntan y finalmente crean el Hogar Arturo Prat, y como les digo, en agosto del año 1922. Y 3 años después, estas señoras le piden al contraalmirante en retiro, en esa época, Carlos Antonelli Guarda, que si se puede hacer cargo él del directorio. Y el almirante Antonelli dijo, ok, yo me hago cargo de estos niños del hogar. Y el almirante Antonelli estuvo desde el año, prácticamente 3 años después, desde el año 25 hasta el año 51 en que murió. O sea, el almirante dedicó 26 años de su vida al hogar y, como les digo, hasta que murió. Él dejó de ser director el día que se murió. Y eso generó, yo diría, el apego y la responsabilidad social que siente la Armada con el hogar. Así nace el Hogar Arturo Prat. En el trayecto, el hogar empieza a recibir más niños. Llegó a tener una época que llegó a tener más de 80 niños, más de 80. Hoy día tenemos 18, pero 18 en el hogar. De ahí les voy a contar por qué, cómo se divide. Pero llegó a tener más de 80 niños. Y en la medida que fueron preocupándose estos niños, dándoles, ¿no es cierto?, cariño, protegiéndolos, alimentándolos, etcétera, se dieron cuenta que también había que desarrollarlos cognitivamente, había que educarlos. Así que dijeron, oye, tenemos que crear entonces una forma de escuela, algo para poder irles enseñando humanidades, matemáticas. Y se creó una escuela, porque el Cerro La Cruz, y perdona, porque no les dije dónde estamos ubicados en el Cerro La Cruz. Tenemos un terreno que fue donado hace muchos años atrás y que tiene bastante espacio. Así que dijeron, bien, en un sector colindante ahí donde está el hogar físicamente, dijeron, hagamos un lugar, una especie de escuela donde estos niños puedan tener formación. Y así se hizo. Pero en la medida que transcurrió el tiempo, se fueron dando cuenta que la escuela no solamente era necesario tener a estos niños del hogar, sino que había más niños de los cerros colindantes que necesitaban educación, que no estaban vulnerados sus derechos, tenían familia y todo, pero que necesitaban
también una educación. Así que esta escuela, que en teoría era para los niños del hogar, empezó a traer niños de los cerros colindantes. Entonces ya no era solamente niños del hogar, sino que niños en general del ámbito de Valparaíso. En la medida que esto siguió creciendo, al día de hoy, 2025, tenemos 2 organizaciones dentro del Hogar Arturo Prat, que en realidad se llama Asociación de Niños Hogar Arturo Prat. Y esto es súper importante. Hoy día son 2 organizaciones, 2 RUT. Por lo tanto, 2 organizaciones totalmente distintas, pero dentro de un mismo lugar geográfico, que es en el Cerro La Cruz. Uno es la escuela, que se llama Corporación de Educación Arturo Prat, y el otro es el Hogar de Niños Arturo Prat. En el hogar tenemos 18 niños, como les contaba, vulnerados en sus derechos. Cuando les digo vulnerados, no quiero entrar en detalles, pero ustedes se pueden imaginar. De todo, pues, de todo lo que De todo. se puede imaginar. Desde agredido hasta, hasta lo que ustedes puedan entender. Y tenemos el otro RUT, que es la Corporación de Educación Arturo Prat, y que ahí hoy día, al día de hoy, tenemos 150 niños. ¿Ya? 150 niños que son de los cerros de Valparaíso en general, y que dentro de esta escuela no hay ningún niño del hogar. Los niños del hogar van a otras escuelas. Y es como medio divertido porque uno dice, pero ¿y para qué los llevan a otras escuelas? Porque a todo esto los llevamos nosotros, a las otras escuelas. Tenemos una van, y en la van llevamos nosotros a todos nuestros niños a las escuelas. ¿Por qué? Porque la experiencia mostró que al juntarse los niños del hogar con niños de otros cerros, un poco había tal vez celo de que se venían a meter a mi casa, y eso empezó a generar, porque los niños del hogar son internados, están de lunes a lunes en el hogar. Los niños de la escuela funcionan como una escuela, o sea, llegan en la mañana y se van en la tarde. Pero los niños del hogar sentían de que aquí se venían a meter a mi casa. Entonces, eso generó mucho conflicto. Por lo tanto, hoy día, como les digo, los niños del hogar van a otras escuelas de Valparaíso con las cuales hay convenio, y la Corporación de Educación Arturo Prat recibe a niños en general de los cerros de Valparaíso. Ahora, Esos Arturo, son... perdón, Dime, Marco. eso ayuda, Carlos, perdón. eso ayuda a la integración también de estos niños, porque al ir a otras escuelas ellos se integran de mejor forma también, porque no están solamente en su círculo. Sí, sí. Y ya no sienten que son los dueños de casa, sino que ellos van también, entre comillas, como invitados a otros colegios, a otras escuelas. Así que en ese sentido fue una decisión muy buena la que se tomó en su oportunidad. No sé quién la habrá tomado, qué directorio fue, pero eso permite que hoy día las 2 organizaciones, estos 2 RUT, funcionen muy bien y un poco al alero de la institución. Así que eso es un poco la historia del Hogar Arturo Prat, estas 2 organizaciones que tenemos dentro del hogar. Perdonen que me extienda un poco, pero me gustaría explicarles cuál es la relación que tiene la Armada de Chile. Porque para la gente que escucha, para el auditor debe estar pensando, ¿qué hace la Marina? Y porque esto no es rol de la Armada. No es rol de la Armada. Pero ¿qué pasó? Que el almirante Antonelli fue el que asumió esta tarea en forma voluntaria. Y adivinen lo que pasó cuando Antonelli se murió. Ex marino, así que evidentemente que entró la Marina en el tema y dijo, oye, ya, pues relevemos al almirante Antonelli. Y lo relevaron por otro marino. Y por lo tanto, esto no cambió nunca. Y la institución, desde hace años atrás, participaba directamente en el hogar, se involucraba totalmente en el hogar, pero en el tránsito ha ido cambiando la legalidad, los reglamentos, etcétera, y la institución que es cumplidora de ello se tuvo que mantener al margen, y por eso la institución hoy día, todos los que participamos del hogar, todos los marinos que estamos en el hogar, que trabajamos en la gestión administrativa del hogar, somos todos retirados. No hay ningún marino en servicio activo. ¿Cómo se llama? El estatuto, que lo acabamos de aprobar hace un par de meses atrás, en la actualización del estatuto, la única representación que hay de la Armada es que el comandante en jefe de la Armada
nombra un representante para el hogar Arturo Prat. Y este año el almirante de la Maza, el actual comandante en jefe, designó a un contraalmirante en retiro. O sea, la Marina sigue sin tener a nadie en servicio activo dentro del hogar. Pero ¿de qué se preocupa la Marina? La Marina, especialmente a los oficiales que van a salir al servicio, cuando son brigadieres y están en la escuela naval, les dice, miren, nosotros tenemos una responsabilidad social como seres humanos. Así es que aquí, si ustedes quieren ser oficiales de Marina, tienen que comprender muy bien la importancia de servir al prójimo. Así que, por lo tanto, asuman la responsabilidad de hacerse socios del hogar. Y en general, el 100% de los brigadieres, cuando egresan al servicio como oficiales, se hacen socios del hogar Arturo Prat. ¿Cuánto cuesta hacerse socio del hogar Arturo Prat? 2.500 pesos mensuales. Como yo le digo a estos cabros jóvenes, porque yo mismo voy a hablar a la escuela naval con ellos, es la mitad de una cajetilla de pucho y menos que una cerveza Toro Bayo. Eso cuesta hacerse socio del hogar Arturo Prat. Y y en el caso del personal gente de mar nuestro, es voluntario. Ahí no presionamos, dejamos que la gente en forma voluntaria se haga socio y también tenemos socios por el lado del personal gente de mar. Y eso nos contribuye mucho en el tema de la parte financiera, que posiblemente sean preguntas que ustedes me quieren hacer. Perdonen que me haya extendido, pero no sé si he sido claro en dar el contexto, qué es lo que es el hogar Arturo Prat. Que es muy importante. Francisco, ¿tú tienes alguna consulta que le quieras hacer a Arturo para ir un poco también pimponeando en este relevante tema? Porque es un tema social muy, muy importante y muy bonito por la historia que cuenta Arturo, que ya son más de 100 años que están trabajando en este tema. Francisco. Sí, me imagino que perdón, no sé si me escuchan. Sí, fuerte y Perfecto. claro. Sí, no sé si en el programa educacional que tienen en la escuela del hogar Arturo Prat hay alguna connotación, un esfuerzo importante por acercar los niños al mar. La enseñanza de este país oceánico está dentro de las prioridades que si bien son muchas las otras prioridades, más de supervivencia, por cierto, de todos estos niños, sin duda que educarlos en una orientación marítima va a ir trayendo consecuencias positivas también para el puerto, para nuestro país y también para nuestra Armada. No sé si nos puedes contar algo, Arturo, al Sí, respecto. nosotros somos una corporación de derecho privado, pero los dos RUT que yo les mencionaba, el RUT Hogar depende del Ministerio de Desarrollo Social. A nosotros nos llegan los niños que nos mandan los tribunales de familia. En el caso de la Corporación de Educación, que es la escuela, nosotros dependemos del Ministerio de Educación. Por lo tanto, nosotros no somos un colegio privado que podemos establecer nuestros parámetros. Nosotros seguimos el lineamiento del Ministerio de Educación en términos de la formación de nuestros niños ¿cómo se llama? En la escuela. Y yo creo que no necesito explayarme ahí en la realidad de que en general sería ideal que la educación a nivel nacional se orientara o por lo menos uno de los ejes fuera el foco marítimo, pero la verdad, y siendo muy honesto, no es uno de los ejes de la educación actual, no está dentro de la educación actual. Lo otro que les quiero comentar es que la escuela, los niños que tenemos en la escuela también tienen grados de vulneración. Nosotros estamos acogidos a un sistema especial y por eso recibimos algunos fondos extra, porque lo que hace el Ministerio de Educación manda gente a verificar cuál es el nivel de vulneración que nosotros tenemos y sobre ello asignan algunos recursos extra, porque evidentemente hay terapias que hay que hacer con estos niños, psicólogos, etcétera. Y en nuestro colegio tenemos más del 80% de los niños con vulneración. O sea, en el fondo lo que les quiero decir, en la escuela también tiene un desafío grande, muy grande. Nuestra escuela va desde prekinder hasta octavo básico, ¿no? Y el desafío nuestro es que el niño salga a octavo básico y que quiera seguir estudiando. O sea, yo creo que es súper importante poner en contexto la realidad que tenemos nosotros. Ese es nuestro desafío.
Miren que una cosa que uno la da como por hecho. No, acá no se puede dar como por hecho. Nuestro desafío es que el niño quiera seguir estudiando después de octavo básico y entrar a la enseñanza media. Eso por lo menos en la escuela. Oye, otra Tengo- consulta que quería hacerle, Arturo. Los niños del hogar, ¿hasta qué edad están y qué pasa con ellos después de la edad cuando ya se van? Me imagino que hay un tope máximo de edad que pueden ser Sí, 15, 6 años. ¿Qué sí, ocurre? sí. Los niños en el hogar pueden estar hasta los 18 años, cuando se cumpla 18 años, o termina cuarto medio. Pero el sistema permite que aquellos que, porque evidentemente tenemos niños que por el nivel de vulneración que tienen, eh, es duro decirlo, pero las expectativas no son muy grandes. Trabajamos, como les digo, en protegerlos, darles cariño y todo, pero no podemos tener muchas expectativas con ellos, como así otros que tienen muy buenas expectativas. Eh, por lo tanto, cuando los que tienen buenas expectativas terminan el cuarto medio, el Estado nos provee hasta que cumpla 24 años recursos para que pueda seguir estudiando. Y nosotros nos acogemos a esos recursos. Para que ustedes sepan, hoy día nosotros tenemos 6 de los 18 niños que tenemos en el hogar, 6 están en la educación superior. Entonces, ustedes comprenderán que el esfuerzo que nosotros hacemos es importantísimo, porque nosotros siempre decimos en el directorio, miren, un niño de estos niños que podrían haber terminado delinquiendo, ¿no es cierto?, como futuro, que termine en la educación superior, justifica todo el esfuerzo que hacemos, uno solo. Hoy día tenemos absoluto. 6 de 18 y porque los otros son más chicos, así que evidentemente los otros 12 no todos van a poder llegar a la educación superior, pero seguimos trabajando para eso, para que lleguen a la educación superior. Así Oye, que, Arturo, sí, correcto. claro. Arturo, yo sé que esto es un tema complejo y sabemos de recursos, y yo comparto plenamente que en estos temas sociales, sobre todo con niños y con jóvenes, uno que se pueda, lo ideal es más, uno que se pueda rescatar evidentemente ya vale la pena el esfuerzo. Eh, Sé que también es complejo el tema de recursos, pero de alguna manera se puede también, hay algún trabajo con la familia, algún trabajo que se pueda proyectar también a la familia, porque el niño a veces tiene un poco la falta de poder integrarlo el día de mañana a familia, o no tiene ninguna posibilidad de integrar a ninguna familia en el perfil de los niños, de los jóvenes que están ahí. Sí, en el caso del hogar, porque acuérdense que es hogar-escuela, en el caso del hogar, Sí, sí, en el caso del hogar, el mismo Estado se preocupa de buscar familias que los puedan acoger y esa etapa se llama preegreso y dura 3 meses. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos 3 niños en preegreso que están en familias de acogida, que puede ser la misma familia de la cual salió antes, porque se supone que el Estado va haciendo terapia con la familia. Podría ser la misma familia u otra. Hoy día tenemos 3. Están 3 meses a prueba. Si es que aprueban, el niño se queda con la familia. Se puede incluso renovar, entre comillas, el periodo de 3 meses por 3 meses más. Y ahí, finalmente, si Dios quiere, el niño se queda en una familia, que es la condición ideal. ¿Ah? Esa es la condición ideal, que pueda ser acogido por una familia. Así que esa es la situación. Y en términos de recursos, a nosotros en el caso del hogar y de la escuela, los recursos ustedes comprenderán que no alcanza, los recursos, especialmente en el hogar, no alcanzan, definitivamente. Ahí hay un problema mayor que viene desde el ex-Sename y definitivamente los recursos no alcanzan. Por eso que en la postulación que hubo este año, hubo muchos, entiendo que a nivel nacional el 57% de los hogares no hubo postulación, ¿no? Quedaron desiertas. ¿Y por qué? Por el modelo económico que no ¿cómo se llama? No calza. Por ello que para nosotros el aporte que les decía, este aporte que hacían los oficiales marinos, el personal gente de mar de la Armada, la gente civil, que nosotros vamos siempre golpeando puertas, haciendo campaña para conseguir recursos, esos recursos que no es una gran cantidad, pero sí a nosotros nos permite ir haciendo obras de bienestar. Por decir un caso, construirle un gimnasio a los niños, construirle una cancha de fútbol, porque ustedes saben que la actividad física es fundamental por muchos aspectos, de cognitivo, por el lado de la neurociencia, por todos lados, el deporte es en la parte de salud, etc. Entonces nosotros esos recursos nos ayudan una enormidad. Yo siempre la otra vez dije en la asamblea que tuvimos a la gente que fue, les dije a los socios,
Eso es el oxígeno. Ese es el oxígeno que tiene el hogar y la escuela. Eso es lo que nos permite hacer otras cosas. Y por eso que yo incluso a la gente que nos está escuchando, yo creo que el hogar Arturo Prat debe ser, y la escuela, en términos de calidad de habitabilidad, de rancho, almuerzo, los marinos decimos rancho, pero de almuerzo, de todas esas cosas, yo desafío a que encuentren uno mejor que el nuestro en el área aquí en la quinta región. Realmente se le ha puesto cariño. Yo creo que esa es la parte fundamental. No ahora, es esto una tarea que se viene haciendo hace más de 100 años. Y esa colaboración que nos hacen los socios nos permite hacer esas cosas. Tenemos una cancha de pasto sintético hoy día, tenemos un gimnasio súper bueno, tenemos una sala de gamers. Y claro, no es lo ideal que los niños estén conectados mucho tiempo a la sala de gamers, que son jugar esto, y eso lo controlamos nosotros. Pero ¿qué es lo que nos permite? Estos niños que están vulnerados y que de repente hay niños que tienen problemas psiquiátricos, y de repente se nos descompensan. Y cuando un niño se descompensa, empieza a destruir, porque es su reacción, es un niño, eso hay que entender. ¿Qué pasa? Nosotros a ellos les decimos, miren, si ustedes quieren entrar a la sala de gamers, tienen que portarse bien. Y ustedes no se imaginan cómo ha mejorado el comportamiento. Entonces, esto es lo que yo digo que es el oxígeno, el aporte de los socios, la gente que colabora con 2.500 pesos mensuales, es el oxígeno que nos dan. Arturo, Eh, en el ámbito del apoyo que hace la sociedad civil, aparte de lo económico que tú lo has destacado muy bien, también hay otras formas de apoyo que se pueden hacer. No sé si se han explorado, si ya está funcionando, como por ejemplo tener tutores para los niños que tienen un aprendizaje más lento y otro tipo de actividades donde las personas se pueden involucrar y ayudar directamente, que puede ser virtualmente también. No sé Sí, si hay sí. algún proyecto, No, alguna vía de apoyo. no, no quiero que quede la idea de que estoy pensando en lo metálico solamente, ¿ah? Pero quiero ser realista. A la pregunta que usted me hace, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día? Y especialmente por la estela que dejó el ex Sename, es que hay hoy día está todo muy regulado y ya la probabilidad de conectividad entre gente que es externa al hogar con los niños es casi cero. Pero, Sí, por temas que ustedes ya se pueden imaginar. sí, Las experiencias tampoco han sido buenas. Antiguamente uno podía ir y sacar un niño el fin de semana, sacar un niño a pasear. No, hoy día eso ya no es practicable. ¿Listo? Por lo tanto, la única, y por eso lo dije al principio, no quiero dejar la idea de que me convirtió solamente pensando en lo metálico, pero es que la realidad. La realidad, como dice el refrán, no money, no music. La única forma de poder seguir superando vallas y apoyando a estos niños es con recursos extra. Eso nos permite hacer proyectos. Por ejemplo, estamos con la escuela, ahora entramos en un proyecto robótica. Queremos, porque nuestro desafío es que los niños de octavo quieran seguir estudiando. Robótica es entretenidísimo para los niños. Y vamos a entrar ahora, estamos creando el proyecto robótica, ya lo iniciamos ya. Estamos en convenio con la Universidad Andrés Bello, que se ha aportado en forma espectacular. Así que estamos trabajando con ellos. En el caso del hogar, estamos ahora conversando con la Universidad Católica. Estamos viendo ahí la posibilidad de ver con metaverso, estos lentes virtuales, para trabajar con los niños que tienen problemas ya a nivel neuronal. ¿Qué trabajos podemos hacer que les sirva a la universidad como investigación y que nos sirva a nosotros para apoyar a nuestros niños, sobre todo los que tienen problemas más delicados a nivel cerebral? Entonces, queremos potenciar, tenemos muchas ganas de hacer cosas. En la escuela, hoy día estamos con un robot, entramos en el proyecto inglés. Cuando uno dice, oye, queremos que nuestra escuela sea, si nos piden un sueño, nuestro sueño es que la escuela sea bilingüe. Entonces, tal vez la gente se puede reír y decir una escuela bilingüe. Nosotros creemos que podemos ir a la escuela bilingüe. Así que hoy día trajimos uno de los directores trajo un robot de China y estamos con un robot en la sala de clase y con dos profesoras. Una de ellas es nativa, es inglesa. Empezamos ya el proyecto inglés. Y todas estas cosas las hacemos con el oxígeno que nos dan.
no con los recursos que nos provee el Estado, lo hacemos con el oxígeno. Entonces, esa es lo que nos permite esto. Oye, Arturo, bueno, el tiempo siempre corre más rápido de lo que uno quisiera. Yo sé que ustedes también son todo esto hermoso y fantástico trabajo que hacen, lo hacen en términos, ¿cierto?, voluntarios. No hay recursos para ustedes, salvo para los profesionales que trabajan. En los 2 minutos que nos quedan, ¿cuál sería tu llamado justamente en el apoyo, obviamente, para los proyectos, el apoyo económico, de repente, a lo mejor tener más socios y en otros apoyos profesionales que tú hace a través de un poco del programa para poder seguir trabajando y mejorando todos estos requisitos y todos estos objetivos que ustedes tienen? Ya, y gracias por la pregunta, Carlos, porque tú dijiste, ustedes no son remunerados, etcétera. Ese es un punto súper importante, ¿ah? Porque a mí me gusta hablar de la realidad y todos sabemos hoy día la realidad que hay en Chile respecto a las fundaciones, las organizaciones, ONG, etcétera, la enorme desconfianza que hay con todos estos sistemas. Yo lo primero que quiero decir es que el directorio completo, en su historia, nosotros somos voluntarios, somos ad honorem, no recibimos un peso por el hogar. Y si ustedes me preguntan, ¿y por qué estáis ahí? Porque yo podría estar dedicando a otras cosas que me gustan, el deporte, la actividad física, que a mí me encanta hacer otras cosas. Me gusta de repente la parte, hago clases también, dedicarme a eso. Porque yo creo que es una forma de volverle la mano a la vida. Si uno siente que dentro de todo no ha tenido grandes dramas en su vida, es una forma de volverle la mano a la vida. Y yo, el mensaje que le quiero pedir a la gente que nos escucha es que si tienen ganas de volverle la mano a la vida, porque sienten que son felices, que les ha ido bien, que profesionalmente, personalmente han tenido un desarrollo adecuado, en los hijos tienen salud, etcétera. Una forma de volverle la mano a la vida es apoyando al hogar y lo más increíble, con 2.500 pesos mensuales. Eso es que uno cuando menciona la cifra dice, oye, pero con eso yo no hago. De repente hay gente que me dice, oye, perdona, pero mira, te puedo dar 2.500 mensuales nomás. Oye, le digo yo, eso para mí es espectacular, porque 2.500 más 2.500 más 2.500 suma, y eso es al mes. Por lo tanto, al año, evidentemente que suma por 12. Así es que la colaboración para nosotros es fundamental, súper importante. Eso yo creo que es la mejor forma de colaborar con estos niños que en vez de que terminen en un futuro delinquiendo o como soldados, porque así le llaman los narcotraficantes, porque para que ustedes sepan, los narcos utilizan a estos niños como burreros, o sea, les llaman los soldados. Entonces, que termine el niño en la calle, muriendo joven, delinquiendo, etcétera, por 2.500 pesos es el apoyo que nos pueden dar. ¿Y dónde? Hay que ingresar, ustedes ingresan a internet, Hogar Arturo Prat, y van a ver donación y se van al final y está el formato, el mandato PAC, que hay que firmarlo y ¿cómo se llama? Y con el carnet de identidad, etcétera. Pero créanme que la persona que quiera hacerse socio, nosotros somos los primeros preocupados de ir a buscar ese mandato y de dar con ese mandato. Así que es cosa que se contacten con el hogar y lo hacemos al tiro. Perfecto. Bueno, agradecemos tu presencia hoy día, Arturo. Siempre queda mucho que conversar. Veremos en otra oportunidad que te puedas conectar para ir viendo justamente cómo va esto. Así que nosotros vamos a una pausa musical y muchas gracias, Arturo, por estar con nosotros hoy día en la Radio Portal en esta tarde. Muchas gracias a Arturo, ustedes, muchas se lo agradezco gracias. mucho. Que les vaya Arturo, súper muchas bien, gracias. Y bueno, antes que te puedas retirar, quería destacar el libro que tú escribiste también, que es un libro que se orienta al liderazgo y la felicidad y se llama Ojalá me lo hubieran dicho antes. Felicitaciones. De verdad, muy, muy motivador. Gracias, mi amante, se lo agradezco mucho. Que les vaya bien, ¿ah? Gracias. Gracias. Bueno, de vuelta en Radio Portales de Valparaíso, el programa Vamos Somos Chilenos, en esta segunda patita de este mayo que ya estuvo lluvioso. Hoy día ya con solcito, pero ya tuvimos las primeras, bueno, son las primeras, pero tuvimos unas lluviecitas ya. Bueno, y muy interesante y muy importante nuestro entrevistado del primer bloque y ahora vamos a conversar de algunos temas que son también relevantes. Pues, Habemus Papam, como dice, ¿no es cierto?, la frase en latín cuando ya es elegido y anunciado al mundo, no solamente a los fieles, la elección de un nuevo papa que se produjo por la muerte de Francisco.
Y como siempre, el último tiempo, salvo con Benedicto XVI, fue elegido un papa que no estaba, no era papábil o de no estaba en la apuesta con mayor posibilidades. Yo tengo un amigo, obviamente católico, que dice, el único vaticanista que sabe, dice el Espíritu Santo. O sea, los vaticanistas normalmente no le achuntan a la No le elección del achunta, papa. no. No le El que achuntan entra papa nada. sale cardenal. Claro, y parece que es cierto. Si la única excepción del último tiempo fue Benedicto XVI, que corría después Juan Pablo II corría con Con ventaja. con ventaja, todos los decían que iba a ser él el Papa y tenía más posibilidades, y fue. Pero el resto han sido batatazos algunos incluso. Eh, Francisco, bueno, creo que es importante no solamente porque la elección del Papa o la figura del Papa y la Iglesia tiene repercusiones no solamente para los que somos católicos, sino para la gente en general del mundo, y mucha gente estaba preocupada. Cuéntame un Sí. poco tu Mira, visión y un poco lo que ves de este nuevo pontífice. Mira, aquí hay algunos datos que pueden ir dando forma como a una visión más global, aun cuando está muy reciente, estamos recién conociendo un poco más en profundidad quién es el nuevo Papa. Bueno, algunos datos que ilustran esto nos dice que este es un Papa que nació en Estados Unidos, hijo de un veterano de guerra de norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, y su madre era española y por lo tanto tiene apellido norteamericano y español. Pescadito. Es Martínez, por lo tanto, bienvenido. Robert Francis Claro. es sus nombres y su segundo apellido es Martínez. Bueno, este Y perdón, papa, perdón, Francisco, tú puedes decir que el Papa es primo tuyo, pero nadie te lo va sí, pues sí. No, es que los Martínez hemos sido llamados para grandes cosas de repente. Por eso que estamos aquí. Claro, correcto. Sí, no, este papa tiene además una doble nacionalidad. Él es norteamericano, el primer papa norteamericano. Están muy felices los gringos con esto. Por cierto que los católicos norteamericanos. Y tiene la doble nacionalidad peruana. O sea, él estuvo haciendo misiones en Perú casi 30 años. Por lo tanto, habla perfecto español. De hecho, su saludo como papa lo hizo en latín, en italiano y en español. Curiosamente, no lo hizo en inglés, pero para él el español y su vida, su misión en Perú fue muy importante y aceptó la nacionalidad peruana en el año 2015. Eh, Tuvo también, fue obispo de Chiclayo en Perú y se ganó, por cierto, el cariño de la ciudadanía, tuvo mucha cercanía también. Es un papa que lo describen como conciliador. Todo el mundo trata de ponerlo en algún lugar si es progre o es conservador. No, en realidad él está como en la mitad, es como conciliador, porque hasta ahora no ha emitido opiniones que sean ni para un lado ni para otro. Es un papa de la congregación de los agustinos. Pertenece a la Orden de San Agustín, que tiene un énfasis en la comunidad, la reflexión y la búsqueda de la verdad interior. O sea, es bastante reflexivo. Fue un líder global de su congregación. Fue como el principal de los agustinos en el mundo. Tiene con una connotación que tiene un rostro sereno, no es confrontacional, es busca el lado de la conciliación y tiene una visión mundial con un alma latina. O sea, este tiene una visión global, pero tiene el alma en latina. Entonces, es muy cercano a nuestro quehacer. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de tener también a alguien tan cercano como un papa que tiene la nacionalidad peruana. Mucha alegría para todo el mundo latino, para todo el mundo católico latino. Eh, es un papa que huele a pueblo. O sea, es un papa de terreno, que está ahí más que un papa de la academia. Este es un hombre eh, de mucho terreno y mucho pueblo. Por lo tanto, y se puso el nombre León XIV porque León XIII fue el que hizo la encíclica Rerum Novarum,
que tienen mucho que ver con la iglesia, con la parte social de la iglesia. Mucha cercanía con el mundo de la gente pobre, sobre todo. Por lo tanto, yo creo que este va a ser un buen papa. La verdad es que tenemos mucha expectativa, quienes de alguna manera seguimos al papado, creemos que va a estar ausente de la confrontación que hoy día vivimos entre las izquierdas y las derechas, entre los progres, los woke y los conservadores, que todo el mundo trata de llevarlo a ese carril al nuevo papa. Correcto. Mira, yo quiero tomar algo que tú mencionaste, que lo voy a dejar para, para un rato más, un minuto más, del nombre, pero hay signos, o sea, yo creo que la iglesia, y los que somos católicos pensamos que evidentemente no solamente un tema humano, no solamente se busca racionalmente a la mejor persona, como diríamos en términos coloquiales, el perfil del cargo, cuál es el que cumple mejor el perfil del cargo para los tiempos y para la iglesia. Yo creo que evidentemente hay algo más trascendente, pero sin dejando eso, es un tema también de fe, sí, evidentemente la iglesia busca a la persona, sobre todo en los últimos tiempos, de todas maneras, que al cardenal, a la persona que sea para los tiempos, que requiere también la iglesia. Yo creo que de Juan Pablo II a la fecha, quizás Benedicto XVI rompía un poco el esquema porque era un poco más académico, más estudioso. Han sido papas que son papas justamente evangélicos, papas que han tenido terreno, como bien decías tú, y que tienen un contacto. Bueno, San Juan Pablo II, el papa viajero, o sea, fue el que sacó al papado de la Ciudad del Vaticano, porque hasta incluso, claro, Pablo VI había hecho bastantes viajes para su época, pero el que ya se destapó fue obviamente Juan Pablo II y obligó de alguna manera y le puso tarea a los papas siguientes en este aspecto. Bueno, Francisco, que también humanamente criticado, pero hay que pensar de que yo siempre digo que sí, no era santo devoción de los Kirchner, no era santo devoción de Milei, es porque en ningún caso no era ni de izquierda ni de derecha, o sea, no le gustaba Milei, a pesar de que fue para el funeral por razones obvias, no le gusta a los Kirchner, entonces porque creo que efectivamente se mantuvo en ese tema. Pero volviendo quiero destacar tres cosas de León XIV. Eh, Uno, el hecho de que lo que tú señalabas, ese discurso, sus palabras iniciales, eso, y que hizo algo que para los que a lo mejor no son católicos, incluso los católicos, que hizo una indulgencia plenaria. O sea, todos los Sí. católicos que escucharon, incluso por las redes sociales, o sea, todos los que estábamos escuchando ese día el mensaje del Papa, se fueron perdonados todos los pecados ¿no es cierto? Ya sea hasta por los que estábamos por teléfono, por redes sociales siguiendo esto. Entonces, yo creo que eso es un signo muy Oye, importante para las y personas que eso, además Carlos, profesan. una pregunta que puede ser ilustrativa también para nuestros auditores. Y los que no alcanzaron a estar, ¿lo pueden ver por YouTube y también reciben indulgencia plenaria? A ver, yo no soy tan experto, pero me da la impresión de que no, que fue en ese momento los que estaban nomás. Había que estar Pero ahí. no, que había que estar escuchando, ya sea por cualquiera, porque lo dijo expresamente, por Sí. presencial, o sea, lo que estaba en San Pedro, por televisión, por radio y por las nuevas formas de comunicación social y qué sé yo, que son las redes sociales. Pero ese hecho, que no lo hacen todos los papas, o sea, Francisco cuando no hizo eso de la indulgencia plenaria. Y lo otro, como bien dices tú, es el tema del nombre. Yo que dice mucho. Y como bien señalaba, León XIII fue el que genera la llamada doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia no es con la Rerum Novarum de las cosas nuevas, la encíclica publicada en 1891, que la encíclica, poco para ilustrar, son cartas doctrinales del Papa. Y esta encíclica que después, en lo que es en la 40º año, en 1931, que tiene el nombre latín y cómo empiezan como las cartas del Papa, estas. Entonces, la encíclica Rerum Novarum lo que hace es generar la doctrina social de la Iglesia, que eso no es una doctrina sindicalista, muy por el contrario, es una doctrina que lo que busca es las palabras, o sea, el evangelio de Cristo, la enseñanza de Cristo, se pueda traspasar a la vida humana cotidiana, real, social de ese siglo XIX que tiene cosas muy parecidas hoy día. Y en ese sentido, la doctrina social de la La Iglesia lo revolución que industrial. además, claro, y ya Sí. en pleno siglo, fin del siglo XIX, lo que rescata es eso, porque la doctrina social de la Iglesia primero le da la dignidad a la persona, al ser humano. O sea, porque
parte de la base que los seres humanos somos criaturas, hijos de Dios, que tenemos trascendencia, que tenemos un alma y tenemos por lo tanto trascendencia y tenemos dignidad. Y por eso cree en la libertad, por eso no es izquierdista, por eso no es marxista ni nada. O sea, considera al hombre un ser trascendente, dotado de libertad y de dignidad. Y de ahí parte toda una concepción justamente del bien común, ¿ya? Y el bien común se logra, y por eso también, entendiendo el rol social que se llama los bienes, cree en la propiedad privada, porque nosotros tenemos el derecho a tener bienes, a apropiarnos de cosas legítimamente para poder desarrollarnos como personas. Pero también cree en el fin social del ser humano que vive y trabaja en comunidad. Y por lo tanto, en lo político, por así decir, es partidaria la subsidiariedad. O sea, que están las personas, los cuerpos sociales intermedios, el Estado, y que cada uno cumple su función, y que los cuerpos sociales intermedios y las personas tengan libertad, autonomía y tengan derechos. Y por supuesto la participación, la democracia en lo social y en lo político. Entonces, la doctrina social de la Iglesia, creo que no es una doctrina izquierdista, como creen algunos exageradamente, es una doctrina que lo que hace es tomar el Humanista. Evangelio, claro, humanista, en la enseñanza cristiana al mundo social, al mundo de la época. Entonces, yo creo que es muy importante eso y muy relevante eso, y comparto contigo que por lo menos en lo personal va a poner eso. O sea, es una persona moderada, es una persona que va a generar acuerdo dentro de la iglesia, en el mundo, es una persona que va a buscar, y yo creo que el mundo necesita gente moderada, va a buscar, ¿no es cierto?, no la confrontación, y que evidentemente la iglesia, como es, sea una iglesia humilde, pobre en el sentido de que es una iglesia sencilla, ¿ya? Y no ostentosa. Entonces, yo creo que eso es muy importante al respecto. Bien, pues bueno, Así. habemos. Tú, perdón, ¿iba a decir algo, Francisco? Sí, que tenemos mucha esperanza. La verdad es que efectivamente, como tú mencionaste brevemente antes, Francisco tenía amigos y otros, no vamos a decir enemigos ni adversarios, pero otros no tan amigos de él. Entonces generaba de alguna manera como una disputa permanente en la parte humana del pontificado, cuando obviamente que hay otras cosas que son mucho más trascendentes que la cosa chica del día a día, donde trataban de encasillarlo, todo el mundo lo tironeaba de un lado para otro. Bueno, Juan Pablo II lo hizo bastante bien y fue, por eso que es un hombre santo también. Eh, Salió adelante, superó todas las rencillas internas y todos los temas que habían y los tironeos que habían y saltó hacia el futuro, evangelizando, haciendo cosas, llamando a los católicos a unirse más. Yo creo que ese ejemplo también es un buen ejemplo y me parece que este Papa va a traer algo de eso también. Con mucha alegría lo recibimos. Correcto. Oye, vamos a dar un salto no solamente geográfico de la ciudad del Vaticano y Roma, nos vamos a ir a Chile en un tema totalmente distinto de lo agradable que hemos tenido, y vamos a conversar de algo que no es de la región de Valparaíso, pero sí es nacional y que está en la palestra, que fue la propuesta, es una introducción para la paz en la Araucanía. O sea, todos sabemos que hay un tema evidentemente muy complejo en la zona yo diría, de Ñuble hacia el sur, ¿ya? No solamente la Araucanía, en la cual, si bien es cierto, hay problemas sociales y problemas culturales en algunos sectores de personas que son de origen eh, mapuche, eso, hay un tema más complejo que eso, que es un aspecto también de seguridad, un aspecto de terrorismo y narcoterrorismo y todo lo que implica. Bueno, se creó esta comisión que no es la primera, hubo otra comisión similar, tengo entendido, en la época de Lagos, si mal no recuerdo. Y esta comisión, que estaba formada por distintas personas, todas, se supone, y yo estoy cierto que así bien intencionadas, hicieron una propuesta para la paz de la Araucanía. ¿Qué es una propuesta? Que esto implica medidas que pueden ser medidas de gobierno, que va a depender si el gobierno la implementa o no, pero muchas cosas implican proyectos de ley, o se implican leyes, que eso en algunos temas, en la mayoría, como hay recursos comprometidos, son de iniciativa del Ejecutivo, pero son aprobados por el Congreso. Entonces, ha sido bien polémico porque tiene temas, como lo vamos a ir desmenuzando en este momento, tiene temas que son complejos. O sea, un poco lo que se señala en cuáles son las propuestas ya específicas,
un poco en lo que dice, por así decirlo, en la estructura que establece las propuestas y en algún tema más concreto como son la asignación de tierra. Eh, es un tema que no podemos dejar de tocar, o sea, por eso Francisco lo tenemos hoy día en el programa y a todos excusamos a Daniel que tuvo que salir del programa para que conversemos sobre esto, pues. ¿Cuál es tu visión y tu opinión al respecto de esta propuesta para la paz recién entregada al presidente de la República? Mira, yo creo que esto, a mi modo de ver, veo que hay un tema muy profundo que tiene unas raíces muy, muy profundas en la izquierda respecto de este tema. Porque acordémonos que octubre del 2019 nace y, termina con un cambio en la Constitución. Nadie quería un cambio en la Constitución y los partidos políticos se unen y firman un acuerdo para hacer cambios en la Constitución, reformar la Constitución, cambiarla completamente. Bueno, y ya conocemos la historia reciente, ¿cierto? Surge el mamarracho y el mamarracho fue desautorizado por el pueblo de Chile y rechazado por el pueblo de Chile con un 62%. Vino el segundo intento, nadie lo pidió y nuevamente los políticos, una élite política, se pusieron de acuerdo, no, es que el pueblo quiere esto. Oye, si ya habíamos rechazado el primer intento, no, de nuevo, fuimos de nuevo al mismo. Y de nuevo se rechazó. Entonces, al final nos quedamos con la misma constitución. Y este acuerdo para la paz y la convivencia, como se llama, tiene muchos temas de la constitución, del mamarracho. Por ejemplo, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. En ese tema, en el texto constitucional se establecía un Estado plurinacional y se reconocían a los pueblos indígenas como naciones preexistentes. Ahora la Comisión de Paz, que eso fue rechazado, ¿cierto? Y ahora la Comisión de Paz dice, recomienda reformar la Constitución para el que el Estado reconozca a los pueblos indígenas existentes en el territorio nacional en los tiempos precolombinos. En el caso de la autonomía y autogobierno, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y el autogobierno. Fue rechazado en el mamarracho. Ahora, este texto propone ampliar el concepto de comunidad indígena basado en el principio de autogobernanza, permitiéndole adoptar formas de organización. O sea, seguimos con lo mismo. En los derechos culturales, el mamarracho decía que garantizaba los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo la protección de sus culturas, lengua y patrimonio. Y ahora recomienda la revitalización cultural y lingüística, como el reconocimiento de las formas propias de la organización mapuche. Restitución de tierra. Ahora se propone la creación de un fondo de 4.000 millones de dólares. Por favor, es como que si, y lo dicen con una soltura y una banalidad que como que si 4.000 millones de dólares fuera como para ir a comprar pan, más o menos. Participación política incluía en el mamarracho escaños reservados para los pueblos indígenas. Y ahora sugiere la creación del Consejo de Pueblos como mecanismo de representación política indígena. Eso son los parecidos que tienen con la constitución que fue rechazada por los chilenos. Este mecanismo que partió en el año 2022, esta comisión que fue creada por el presidente de la República, contó con la firma de 19 partidos políticos. Uno dice, oye, qué impresionante, tantos partidos políticos, o sea, es como una cosa como que el pueblo la quiere. Esos 19 partidos políticos yo creo que no representan ni el 30% de la población. Y resulta que al pueblo no le han preguntado. Nunca nos preguntaron a nosotros si queríamos este acuerdo de paz y reconciliación. Y hay una carta de un señor que la mandó a la tercera, el 7 de mayo, que dice, Chile no firmó la paz. Chile firmó su rendición. Y mira el primer párrafo. Lo que esta semana se celebró como un acuerdo de paz y entendimiento no es otra cosa que la capitulación del Estado frente al terrorismo. Un acto de claudicación simbólica, política y territorial, disfrazada de diálogo, multiculturalismo y reparación, la épica de los cobardes. O sea, perdón, resulta que a sangre y fuego
nos sacan un acuerdo en el cual además ni siquiera estamos todos de acuerdo, porque ni los mapuches están de acuerdo, ya dijeron que no iban a firmar ni una de estas cuestiones, ni el resto de nuestra nación está de acuerdo. Entonces, oye, y no ni siquiera nos han preguntado. Yo creo que esto deberían plebiscitarlo primero, si se va a hacer algo o no. Y créeme que la respuesta no va a ser grata para los políticos. Los políticos yo creo que se están pasando a tres pueblos en estas opiniones, en mi opinión, Carlos. Oye, Francisco, a ver, yo quiero eh, hacer no está Daniel, hacer podríamos decir, no precisiones, pero tú estarás de acuerdo que el segundo mamarracho, o sea, el segundo propuesta no era mamarracho como el primero, podía ser discutible, tenía cosas que a lo mejor no nos gustaba, a todos, pero no era un mamarracho como el Pero la primero. teoría No, del no, empate, fue la teoría del empate, por eso lo claro, claro. rechazaron. No, sí, de acuerdo, pero no era, a mí me No era gusta, mamarracho, no era no. mamarracho. Y en Tenía eso temas estamos de que acuerdo. era discutible, que no todos nos gustaban todas las Sí. cosas, pero no era mamarracho. Y lo segundo, yo siempre me gusta decir que no hablo de los políticos, porque aquí incluso de reacciones, si tú has visto, incluso de manera transversal, si bien más la izquierda tiene otra posición, ha sido en general no de apoyo, porque esta fue una comisión, y si bien ha habido más que sectores, personas políticas que han apoyado yo lo que he visto es al revés. Yo he visto desde la aprehensión al rechazo en la mayor parte de los políticos. Entonces, en ese sentido, creo que avala incluso lo que dices tú de todas maneras. O sea, que incluso una parte importante de los señores políticos, como decía, ¿no es cierto? Mi general, ¿ya? No están ni siquiera, o sea, no están plenamente o incluso en algunos casos en total desacuerdo con esta propuesta. Hecha esa precisión, que refuerza lo que tú dices, o sea, solamente va al punto que incluso, o sea, refuerza los temas de fondo que tú has mencionado, que yo estoy de acuerdo completamente, sino para generar un poco y salvar la honra de algunos señores políticos, de más de algunos señores políticos que no están de acuerdo y mantienen su aprensión en este sentido. Tercer lugar, evidentemente en una democracia representativa es muy difícil que no están estipulados para esto los plebiscitos que hagan en términos reales un plebiscito, o sea, eso no es. Lo único bueno de esto, porque yo comparto plenamente lo que tú dices hoy día, y voy a coligar con lo que dije, es que a ver, todas estas buenas intenciones que tiene alguna gente de generar problemas, yo creo que el problema fundamental, como me señalas tú, está mal focalizado. Pueden haber problemas sociales y se sabe que incluso la región de la Araucanía era una región de las más pobres de Chile. Eso es un hecho, un dato duro, ¿ya? Que efectivamente dice así. Y sabemos que hay temas en algunos sectores, digamos, eh, de la población, entre ellos mapuche, no mapuche, qué sé yo, de la Araucanía sobre todo hay temas sociales importantes. Pero el tema de fondo no es ese. El tema de fondo, porque ellos son, en esa perspectiva, y comparto contigo, son tan chilenos como la gente que está en el Maule, que también tiene situaciones de pobreza, o la gente que en un momento estaba en la región de Coquimbo o de Atacama, en comunas que también eran las más pobres de Oye, ¿y Chile, los que, Rapa Nui? claro, ¿Los Rapa Nui? por lo tanto, no es un tema digamos, de raza o de connotación racial, es un tema del desarrollo político regional y social del país, ¿ya? Bueno, en ese Así sentido, es. para cerrar, ese es un primer error. Y el segundo error es no coligarlo con el tema, que efectivamente, como se decía, el tema político y el tema ideológico y el tema que existe en la Araucanía, el tema terrorista. Porque al separarlo, al hacer ver como esto, evidentemente las medidas que se toman, algunas son efectivamente, yo diría, bastante equivocadas. O sea, lo que tú señalaste muy bien, estas cuatro conversaciones, que son algunas iguales y otras un poco más leves del mamarracho, como mencionaste tú, efectivamente hay un riesgo por ahí que a mí me parece gravísimo para el país. Porque da además condiciones la ley es igual para todos, no pueden haber aquí personas, claro, hay discriminaciones que sabemos, los niños en algunas cosas tienen, pero en esta cosa no puede haber discriminaciones de ese tipo. Además, no somos españoles que se acostumbraron a los privilegios cuando iban, no, aquí somos un Estado unitario que pueden existir ciertas cosas y ciertas Somos situaciones chilenos. distintas, pero somos todos chilenos. Entonces, en ese sentido, y yo creo, porque un poco ya llegando un poco al final de este programa, yo creo que efectivamente, como dices tú, la mayor parte, y me consta de los mapuches, que son gente integrada al país, que puede ¿Sí? reconocer como un italiano, descendiente italiano, también siente
afecto por sus raíces, también ellos tienen todo el derecho a sentir afecto por sus raíces y mantener ciertas prácticas, pero se sienten y son tan chilenos, tan integrados totalmente al país. Entonces, yo creo que esto efectivamente el error es potenciar ¿cómo se llama? Potenciar una situación irreal con fines ideológicos que lo que busca es un negocio en algunos casos, lo dijo un personaje del Partido Socialista, ¿ya? Un negocio incluso, o cosas de corrupción por delante, y evidentemente que no genera la igualdad de todos los chilenos. Eso Y yo la creo que es lo más señal que complicado. mandan, la señal que mandan es que el terrorismo paga. O sea, porque son unos pocos mapuches activistas que actúan en forma muy violenta y que quieren lograr cosas como que si fuera todo el pueblo mapuche. Y el Estado va y se rinde de esta forma y resulta que esos activistas no firman nada. Nadie de ellos está de acuerdo con con esta propuesta. ¿Te fijas? Entonces tampoco Claro. es balanceado el Ah, tema. hoy, ya llegando al final, lo que sí me voy a robar unos segundos, el tema, por lo menos, como algunos señores, y por eso sé, como muchos señores políticos no están de acuerdo, los que sean proyectos de ley, yo creo que no van a pasar en el Congreso, así que por lo menos esa es mi esperanza. Ojalá. Bueno, ha sido un placer, Francisco. Saludamos a Daniel que se tuvo que ir y nos estamos viendo y escuchando el próximo viernes, Dios mediante. Para mí también un muy grato y para nuestros queridos auditores de la Radio Portales, la primera de Chile, un agrado y nos vemos el próximo viernes si Dios quiere.